Ley Bolívar contra Venezuela. ¿De qué va esto? Aquí te lo diremos claramente. Nuevamente Estados Unidos quiere imponer su voluntad, esta vez aprobando la ley bipartidista de prohibición de operaciones y arrendamiento con el régimen autoritario y legítimo de Venezuela, con la que buscan prohibir que el gobierno estadounidense haga negocios con empresas que tengan operaciones comerciales con el gobierno venezolano. Es decir, el titular de un organismo ejecutivo de Estados Unidos no podrá firmar contrataciones de bienes o servicios con ninguna persona que vaya a realizar un intercambio comercial con una autoridad del gobierno de Venezuela que no sea reconocida como el gobierno legítimo de Venezuela por los Estados Unidos. Pero como toda obra norteamericana, la ley tiene excepciones que llaman la atención, no solo por la conveniencia para el gobierno de Estados Unidos, sino por lo capcioso de algunas. Veamos, esta ley no se aplicará en casos de asistencia humanitaria al pueblo de Venezuela, ya todos sabemos el fraude y desestabilización de Guaidó en esta materia. Número 2, socorro en casos de desastre y otras medidas urgentes de ayuda humanitaria o que salve la vida. ¿Y por qué los venezolanos necesitamos ser salvados? Número 3, de evacuaciones no combatientes. Muy raro. Y cuando los intereses de seguridad nacional de los Estados Unidos se vean comprometidos. Pero además, y acá lo conveniente de esta ley para Estados Unidos, la prohibición no se aplicará a los contratos y acuerdos que apoyen las actividades del gobierno de los Estados Unidos en Venezuela, incluyendo contratos con organizaciones internacionales, cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros emite una licencia válida para hacer negocios en Venezuela. Y por último, aparece la excepción para actividades de inteligencia autorizada de los Estados Unidos dentro de Venezuela. ¿Qué tal? Esta iniciativa no es nueva. Rick Scott, como gobernador de Florida, sentó las bases para esta ley en 2019 al patrocinar una legislación similar que llegó al Senado, el proyecto de ley venezolana de restricción de contratación. En ese momento, Scott trabajó junto a Marco Rubio y el congresista Michael Waltz. 2 años después, Waltz presentó la ley Bolívar en el Congreso. Tanto Scott como Waltz tienen antecedentes de actividades fraudulentas y de lobby contra Venezuela. Y es que el prontuario de los impulsores de esta ley deja mucho que desear. Rick Scott, por ejemplo, estuvo involucrado en el mayor fraude de Medicare en Estados Unidos mientras era CEO de Columbia Hospital Corporation of America. Este escándalo fue objeto de una investigación del FBI que se hizo pública en 1997. 3 años después, la empresa admitió delitos graves relacionados con facturación y prácticas fraudulentas, la mayoría de los cuales ocurrieron bajo la dirección de Scott. Por su parte, Michael Waltz, ex boina verde, se graduó de la escuela Ranger y fue seleccionado para los Green Berets, sirviendo como oficial de las fuerzas especiales en Afganistán, Medio Oriente y África. Por sus acciones en combate recibió 4 estrellas de bronce, 2 de ellas por valor. Ya sabemos lo que ocurrió en esos países. Fue director de política de defensa para los secretarios de defensa Donald Rumsfeld y Robert Gates y asesoró a la administración Bush en políticas militares. Actualmente forma parte de la Fuerza de Tarea de China de la Cámara de Representantes. Waltz ha afirmado que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos deben centrarse en ganar guerras y no en cumplir agendas ideológicas, insistiendo en que las prioridades deben ser preparar soldados fuertes, no sensibles. Un dato clave es que los Green Berets, grupo al que sirvió Waltz, es un servicio élite que prepara soldados expertos en guerra de guerrillas, tácticas no convencionales para realizar misiones en el extranjero, saboteo de líneas de suministro y comunicaciones del enemigo, apoyo a movimientos de resistencia o insurgencia para presionar a gobiernos no aliados u operar junto con fuerzas clandestinas, entre otras. ¿Les suena? Y más allá de querer recrudecer el bloqueo contra Venezuela y frenar el crecimiento económico que ha registrado el país durante los últimos meses, el nombre dado a esta ley es un ataque directo, bien maquinado contra Simón Bolívar, como símbolo de libertad y anticolonialismo. No es casual cuando la CIA ha aplicado desde hace muchos años la guerra psicológica y cognitiva para derrocar gobiernos de izquierda. No lo digo yo, el exdirector de la CIA, Allen W. Dulles, escribió en su libro en el año 1963 lo siguiente en referencia a la Unión Soviética, pero que hoy sigue vigente. Sembrando el caos en la Unión Soviética, sustituiremos sus valores por otros falsos, sin que sea percibido, y les obligaremos a creer en ellos. Y miren este dato, Bolívar es la mascota del Pato Donald en los cómics. Apareció por primera vez en Alpine Clippers de 1936, en un capítulo donde se embriaga con Pluto. No es casualidad que nuevamente busque mancillar el nombre de uno de los hombres que nunca le tembló el pulso para luchar por la libertad e independencia de los pueblos, cuestión que desde entonces ha sido totalmente opuesta a la doctrina Monroe. Entonces, ¿existe o no un ataque sistemático y perverso de Estados Unidos contra el pueblo venezolano y su determinación de ser libre y soberano? Aquí te lo dijimos claramente.